Les invito a que abran sus Biblias, si las tienen con ustedes, al libro de Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo número 2. Estaremos ahí en unos momentos. Amén. Quiero empezar diciéndole una historia. En el otoño o el invierno del 2008, yo estuve en un retiro de jóvenes, a donde fuimos a una de las montañas y íbamos a tener tiempo de servicio y de adoración y íbamos a reflexionar un poco en la voluntad de Dios. Y estábamos allí y durante el tiempo íbamos a tener 3 servicios en que íbamos a participar como grupo con todos aquellos que estaban allí. Y durante cada uno de los servicios, el predicador, que también era el director del campamento, estaba predicando. Ahora yo lo veo como un mensaje del evangelio bien sencillo. No que era sencillo en que no tenía profundidad, sino que era un mensaje del evangelio directo. Y durante las primeras 2 tiempos de servicio, me encontré un poco molesto por la decisión de hacerlo así. Y encontré que Dios y yo estábamos teniendo una conversación acerca de lo que Él quería que yo oyera por medio de ese predicador. Al final del segundo servicio, yo estaba tan enojado que al salir del servicio, puse a los muchachos en las cabañas y empecé a caminar alrededor del campamento. Estaba molesto. Y la razón que yo estaba molesto es que tenía este pensamiento en mi mente. Yo no traje a mis jóvenes cristianos a un campamento para que le hablaran como si fueran pecadores y perdidos. Ese fue el sentimiento que yo tenía. Por casi 1 hora caminé por el campamento, estaba oscuro y estaba frío, y ya estaba tarde y un poco... Ya se me había acabado la paciencia de estar afuera, porque tenía mucho frío. Pero al terminar mi caminata, yo oí lo que yo digo, fue la voz de Dios en mi corazón, en mi mente, decir algo así. Dios dijo, yo sé que fue Dios porque yo no estaba pensando en esto. Él me dijo, el evangelio no es simplemente la puerta de entrada a la vida cristiana. El evangelio es la vida cristiana. Yo quiero que oigan eso otra vez. El evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no es simplemente la puerta de entrada a la vida cristiana. El evangelio es la totalidad de la vida cristiana. La próxima mañana, después del desayuno, fui al director y le dije que me quería disculpar de él. Él no sabía ni tenía idea de lo que yo estaba hablando, porque él y yo no habíamos hablado en el tiempo que yo estaba ahí. Y yo le quise decir y apoyarlo a él. Yo le dije, gracias por haber predicado el evangelio a mis jóvenes. Porque no importa el tiempo que nosotros estemos en el evangelio, no importa el tiempo en que nosotros estemos en esta jornada de fe con Jesús, el evangelio siempre va a ser las buenas nuevas que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Para mí, este evento fue una aclaración de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y fue una simplificación de lo que significa ser un seguidor de Jesús. La carta que vamos a leer aquí en un momento es de Pablo, el apóstol. Y en esa carta él quiere corregir un error que algunos que se habían convertido al evangelio estaban usando para manipular y controlar a aquellos a su alrededor. Ellos estaban añadiendo algo al evangelio. Y Pablo estaba bien apasionado y molesto con las palabras que ellos estaban haciendo, porque estaban poniendo a aquellos que estaban creyendo en Jesús en una manera peor en que la habían encontrado antes de ser conviertos al evangelio. Y en este texto lo que vemos es una descripción clara de lo que significa para nosotros cuando aceptamos el evangelio,
cuando la aceptamos que es una obra de gracia y no es una obra de ley o de trabajo en nuestra parte. Que la obra de redención de Jesús en la cruz es algo que toda persona, no importe su edad, pueda entender si se le declara en una manera que la puede recibir. Y lo que yo creo es que Pablo quería ser claro acerca de lo que quería decir, de lo que realmente era el Evangelio de nuestro Dios. Vamos a leer el pasaje aquí en Gálatas capítulo 2. Empezaremos en el versículo 15. Mira lo que dice el apóstol. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, al fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en este día. El pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más importantes de mi vida. Uno que yo uso, que realmente ha sido el enfoque de cómo yo hago el ministerio, se encuentra en la profecía de Jeremías, capítulo 20, versículo 9, donde habla el profeta de que la palabra de Dios está en él como fuego en sus huesos y que realmente no puede dejar de declarar y proclamar lo que Dios le dice. Y eso realmente ha sido una imagen que ha formado cómo yo funciono en el ministerio, cómo yo predico. Yo siempre tengo como una ansiedad. Tengo que decirle algo a alguien cuando me hacen una pregunta acerca de la Biblia y quiero asegurarme que ellos realmente reciban lo que yo creo que Dios dice. Porque mi palabra no importa. La única palabra que importa es la palabra de Dios, la verdad de Dios. No mi opinión, no mis asunciones, lo que yo asumo sea verdad, sino solamente lo que Dios dice es lo que vale. Eso es como yo funciono en mi mente acerca del ministerio público que yo tengo. Pero ¿cómo es que yo funciono como cristiano, como seguidor de Jesús, como un discípulo en el reino de Dios? Aquí, en Gálatas 2, tengo la imagen que realmente ha formado cómo es que yo veo, cómo yo debo de vivir frente a mi Dios. Y cuando encontré estas palabras por primera vez, supe en ese momento que tenía que tomar algunas decisiones sobre cómo iba a vivir mi fe, cómo iba a entender mi vida en el mundo a mi alrededor. Yo sabía que iba a ser algunos desafíos a lo que yo pensaba que sabía acerca de ser cristiano. Porque cuando nosotros miramos a lo que Pablo dice aquí en estos versos, vemos que él realmente no deja mucho espacio en dejarnos decidir cómo nosotros debemos ver lo que Dios ha hecho para nosotros. Él no deja mucho espacio en cómo nosotros podemos percibir cómo nosotros viviremos, no solamente frente a nuestro Dios, sino frente a todos aquellos que vemos en la jornada de nuestra vida. Las palabras de Pablo confrontan
mi tendencia, y yo quiero que vean que confronta nuestra tendencia a pensar que sabemos lo que costará seguir a Jesús. Nosotros realmente no sabemos el costo de ser discípulo. Lo que Dios requiere de nosotros realmente es más de lo que muchos de nosotros hemos pensado. Y creo que la razón que no pensamos en esto puede ser porque si realmente consideramos lo que Dios nos pide, nosotros sabemos que algunas cosas de nuestra vida tienen que cambiar. Así que debemos evaluar constantemente lo que nosotros pensamos acerca de nuestra fe. No porque tenemos duda en nuestra salvación, no porque tenemos duda en la gracia de Dios, no porque no tenemos dudas en lo que Dios quiere de nosotros, sino porque realmente no queremos enfrentar lo que Dios espera de nosotros. Eso es, yo creo, una de las batallas más constantes que nosotros vamos a tener en nuestra fe. Realmente entendemos lo que Dios requiere de mí. Entiendo eso, lo entiendo. Y si lo entiendo, ¿qué estoy haciendo para vivir en una manera que realmente refleje ese entendimiento? Lo que quiero compartir con ustedes en este día son dos cosas. Una es un poco de la visión que yo creo que Dios quiere para nosotros en este año. Y la segunda cosa es el mensaje en sí, es que hay 4 implicaciones que vemos en este pasaje que quiero compartir con ustedes, que nos ayuda a ver qué es lo que Pablo estaba diciendo acerca de nuestra jornada de fe. El tema para este año es un tema bien sencillo, un tema que ha sido parte de cómo yo funciono y he funcionado en ministerio por muchos años. Y el tema de este año es este: conozcas el Evangelio. Este año el enfoque de todos los mensajes va a ser un enfoque en conocer qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ahora, yo sé que muchos de nosotros hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, pero como acabo de decir, el reflexionar y la consideración de lo que algo es, no es algo malo, es algo que realmente se debe de repetir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces si empezamos a asumir que ya sabemos algo, dejamos de pensar en eso con demasiada frecuencia. Así que este año el enfoque va a ser conocer el Evangelio. No, yo quiero que no asumamos que sabemos lo que es. No que tenemos que olvidar lo que sabemos, pero vamos a ver con nuevos ojos qué es lo que Dios ha hecho para con nosotros. Ahora, vamos a hablar del pasaje que Pablo nos da. Esto es como un pequeño desvío, pero verán cómo nos trae otra vez el pasaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, él nos dice esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Miren, escuchen eso otra vez. Jesús mismo dice de quién Él es. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La primera implicación de lo que Pablo nos dice y lo que los evangelios nos dice es que Jesús es el Evangelio. Que Jesús en sí mismo es el Evangelio. El Evangelio no es solamente un mensaje que se declara acerca de Jesús. Jesús mismo, en su ministerio, en su totalidad como hombre y Dios, es el Evangelio. Que el creer en el Evangelio es creer en Jesús. El someterte al Evangelio es someterte a Jesús. El recibir el Evangelio es recibir a Jesús. Que la conexión entre Jesús y la palabra que se habla acerca del Evangelio estamos hablando de la misma cosa. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Eso quiere decir que si solamente aceptamos las verdades del Evangelio, pero no recibimos a Jesús, nunca llegaremos a estar con el Padre. Eso quiere decir que si nos unimos a una iglesia y nos hacemos miembros de esa iglesia, pero realmente no nos sometemos a Jesús, no importa esa membresía en nuestras vidas. Eso quiere decir que si nosotros entendemos toda la teología que se puede entender, que si recibimos todas las verdades que Dios ha declarado en su palabra, pero si no conectamos esas cosas con que esas cosas apuntan a quién Jesús es, nunca llegaremos a donde Dios promete que nosotros debemos desear ir. Cuando yo estaba caminando alrededor de ese campamento esa noche en el 2008, yo empecé a notar que yo estaba teniendo más confianza en los libros de mi biblioteca que en Jesús. Que lo que yo quería es que mis jóvenes se conformaran a la palabra de Dios, pero no al Dios de esa palabra. Que yo realmente no estaba conformando mi vida al ejemplo de mi Señor, pero solamente estaba dando voz y boca al mensaje. La primera implicación que veo aquí en lo que Pablo nos dice es que Jesús y el Evangelio, por lo menos en nuestra mente, en cómo pensamos en las cosas, deben ser la misma cosa. Que cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Jesús. Y cuando estamos hablando de Jesús, estamos declarando el Evangelio. Que esas dos cosas existen unidas, que son la misma cosa. Lo que yo he aprendido en el tiempo desde ese momento es que el Evangelio es la vida cristiana. El Evangelio es la vida cristiana. ¿Recuerdan lo que dije? El Evangelio no es simplemente la puerta de entrada a la vida cristiana. El Evangelio es la vida cristiana. ¿Y por qué es la vida cristiana? Porque el Evangelio tiene que ver con Jesús. No se trata de nada más. No se trata de nada más. Hay muchos que quieren que nosotros pensemos y creemos que el creer en el Evangelio nos va a traer riquezas. Que el creer en el Evangelio nos va a traer salud. Que el creer en el Evangelio nos va a traer que todas las cosas que estén mal en nuestra vida ahora se ponen bien. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es una relación entre mi ser, yo y Dios, por medio de su Hijo. Que el Hijo de Dios vino en este mundo, caminó, sanó, habló, predicó y dedicó su vida a la muerte. ¿Por qué? Porque yo como pecador, sin ese ministerio, nunca llegaría al cielo con mi Padre. La realidad es que si nosotros no vemos a Jesús mismo como las buenas nuevas, confiaremos en lo que sabemos más que confiar en lo que Dios hizo por nosotros. Jesús mismo no solamente es el Evangelio, Él es la totalidad, el cumplimiento, la realidad de las buenas nuevas. Jesús. Nada más. Nada menos. La realidad central de nuestra fe es Jesús. Es Jesús mismo. Eso es todo. Eso es todo. No es lo que sabemos acerca de Jesús. No es lo que queremos de Jesús. No es lo que pensamos acerca de lo que Él puede hacer para nosotros. Es Jesús. Solamente Jesús. Esa es la primera implicación de lo que Pablo nos dice. Que Jesús mismo, Jesús solo, es todo lo que nosotros necesitamos. Pero más que eso, es todo lo que nosotros debemos desear. Nada más, nada menos. Solo Jesús. Solo Jesús.
Miren lo que Pablo dice en una porción del verso 20. Verso 20. Él dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. El Evangelio es el camino, es cómo vivimos. Es cómo vivimos. Mire, Pablo dice que nosotros vivimos por fe. Vivimos por fe en el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios me amó. La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón que es importante ver la conexión entre Jesús y el Evangelio es porque si no vemos a Jesús como el Evangelio, como la totalidad del Evangelio, no vamos a saber cómo debemos vivir. La vida de Jesús es un modelo de cómo vivimos en este mundo. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dice, todo lo que pasó en la vida de Jesús y que se ve en los evangelios de los 4 evangelistas, nos dan lo que nosotros necesitamos para saber cómo debo de vivir. Si alguien me trata mal, ¿qué hago? Miren a Jesús. Si alguien dice algo de mí que no es verdad, ¿qué hago? Miren a Jesús. Si yo no me siento que estoy amado por Dios, ¿qué hago? Mira a Jesús. No importa la situación en que te encuentres en tu vida, Dios nos llama a ver a Jesús como la respuesta y la solución. La palabra viva, el verbo de Dios y la palabra escrita, la revelación de Dios en la Biblia, proporcionan ejemplos de lo que debemos esperar en nuestras propias vidas. Pero eso es que si nosotros no tenemos una disciplina de leer la Biblia todos los días, por lo menos regularmente, al menos, no vamos a saber qué es lo que Dios nos enseña y nos da como consejo en cómo debemos de vivir. La palabra de Dios, no solamente en lo que se ve en la Biblia, pero sino lo que se ve en el ejemplo de Jesús, nos enseña cómo vivimos, cómo debemos de vivir, cómo es que miramos al mundo. La pregunta que yo me hago es que cuando el mundo me mira a mí, cuando Él nos ve a nosotros como cristianos, ellos ven algo peculiar. Ellos ven algo diferente en mí, en cómo yo estoy viviendo mi vida aquí en este mundo. O ven a otra persona que parece a todos los demás. ¿Qué ven en mí? Porque cada vez que yo veo en la Biblia que alguien miró a Jesús, ellos vieron algo diferente. La manera que Él habló, la manera que él se interactuaba con la gente a su alrededor, la manera en que Él aceptaba a aquellos que todos estaban rechazando. Jesús, cuando Él caminaba en este mundo, realmente toda la gente venían. ¿Por qué? Porque veían algo diferente en Él. Veían algo que realmente estaba llamando a su corazón a Él. Y por eso es que el Evangelio es el camino. Porque Jesús quiere enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir en este mundo. Cómo es que nosotros debemos de caminar en este mundo. Cómo es que nosotros debemos de ayudar al mundo a ver a nuestro Señor. Cuando el mundo nos mira a nosotros, cuando el mundo nos ve a nosotros, que declaramos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, que somos discípulos del camino, ellos se preguntan, ¿yo tengo lo que ellos tienen? ¿O quiero lo que ellos tienen? ¿O lo que ellos tienen es algo que yo deseo en mi vida? Hay algo que está trayendo a esa gente a ver y saber y aprender por qué tú eres como tú eres. No es una manera mala, pero hay algo diferente en ti. Que cuando algo pasa en tu vida, como que tú respondes de una manera muy diferente
de nuestros compañeros de trabajo o nuestros vecinos o mis otros familiares. ¿Por qué tú eres tan diferente? Eso se ve en nosotros. La vida cristiana no se parece, o por lo menos yo creo que no se debería parecer a lo que el mundo promueve como meta. Si nosotros solamente estamos persiguiendo, buscando lo que el mundo ofrece, ¿qué hay diferente en nosotros? No mucho, si somos honestos. La segunda implicación no solamente es que Jesús es el Evangelio, sino que el Evangelio es el camino. Porque si estamos caminando con Jesús, estamos caminando en la manera que es consistente con quien Jesús es. La tercera implicación que vemos aquí se ve en la primera parte del verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es lo que vivimos. No solamente cómo vivimos, sino lo que vivimos. Yo no soy quien vive. Yo no soy quien vive. No hay tal cosa como vivir mi mejor vida como cristiano. Hay muchos en este mundo que quieren que nosotros vivamos la mejor versión de nuestra propia vida. Pero eso asume que nosotros sabemos qué es esa versión. Lo que ellos están promoviendo es una versión de lo que ellos creen que es la mejor vida que este mundo puede ofrecernos. Pero la realidad es que lo que Jesús nos ofrece es la mejor versión de nuestra vida. Y si nosotros no conformamos a nuestra vida a la verdad de quién Él es y lo que debemos hacer, no vamos a estar viviendo como Cristo. Vamos a estar viviendo en maneras opuestas a quien Él es. Es interesante cómo Él lo pone aquí. Él dice que la vida que vivo, la vida que yo vivo es la vida de Jesús en mí. No es mi propia vida, es la vida de Jesús en mí. Que el ejemplo de Jesús no es meramente descriptivo, es prescriptivo. ¿Usted entiende la diferencia entre las dos cosas? Que Jesús no solamente es un ejemplo, Él es el modelo. No son sugerencias, son mandamientos en las cosas que debemos hacer. Cuando la Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, eso no es una sugerencia, es una declaración del Rey de cómo nosotros debemos vivir. Cuando la Biblia nos dice que debemos perdonar a aquellos que nos persiguen, eso no es una sugerencia, es una declaración de lo que Dios quiere que nosotros busquemos en nuestros corazones, en nuestras vidas, acerca de cómo nos relacionamos a los demás. Cuando la Biblia nos llama a una vida de santificación, no es una sugerencia. Es un llamado a una perfección que solamente se cumple cuando el Espíritu Santo está moviendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Yo creo que mucho de lo que está mal con el mundo está mal porque la iglesia no está tomando en serio lo que Dios nos llama a hacer. No de manera de ley, no de manera de tratar de ganar nuestra salvación, sino que no estamos viviendo al nivel de lo que Dios nos está llamando. Solamente queremos lo suficiente para no irnos al infierno. Solamente lo suficiente para que Dios no esté enojado conmigo. Sino lo suficiente para que yo no me sienta mal cada mañana cuando me despierte. Pero eso lo que indica es que realmente no hemos recibido la totalidad de las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros estamos decidiendo lo que es bueno para nosotros. Nosotros estamos aquí
diciéndole a Dios, hasta aquí y ya no más. La realidad es que el mundo debería ver a Jesús cuando nos miran. Cuando el mundo me mira a mí, yo no quiero que ellos vean a un pastor. Yo no quiero que ellos vean a un esposo. Yo no quiero que ellos vean a un padre, a un hijo, a un hombre. Lo que yo quiero que ellos vean es a Jesús. Que cuando me miren a mí, que se olviden que Víctor está ahí y que solamente vean a Jesús. Que oigan a Jesús, que reciban a Jesús. Porque si yo soy un cristiano, yo soy un pequeño Jesús caminando en el mundo. Por lo menos eso es lo que estoy declarando, lo que estoy confesando, lo que estoy diciendo que soy. Esta es una realidad. El mundo no necesita ver un ejemplo perfecto de Jesús en mí. Pero ellos tienen que ver un esfuerzo constante, un esfuerzo genuino en mí. Déjame ponerlo así. Es mi deseo ser como Jesús. Si se remueve todas las otras cosas, ¿qué es mi deseo fundamental? Ese deseo es el deseo de estar con Jesús, de ser como Jesús. Ese es mi deseo, porque si ese no es mi deseo, realmente no entiendo que el Evangelio es la verdad. Porque si es la verdad, yo me tengo que someter a todo lo que esa verdad me está diciendo. La sumisión es la esencia de vivir la verdad. La sumisión es la esencia de vivir la verdad. ¿Por qué? Porque Dios determina lo que es verdadero. Dios determina lo que es la verdad. Y si Dios dice que algo es la verdad, yo debo conformar mi vida a lo que Él dice. Ya. Dios no tiene una caja de sugerencias en cómo Él puede gobernar el universo. Él es Dios soberano y Él dice, esto es como yo estoy haciendo el negocio de ser Dios. Ya, punto y fin, se acabó. Pero algunos de nosotros, a lo mejor no en esta iglesia, pero en la iglesia universal hay muchos que no les gusta la idea que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Y por eso es que nosotros que realmente creemos eso, debemos de vivir en una manera que realmente continuamente esté reflexionando eso. Porque hay algunos que creen cosas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Jesús, que no son verdaderas. Y lo que eso hace es que ellos se inoculan a lo que Dios está tratando de hacer. No están recibiendo la verdad. Y por eso no la viven. La última implicación es esta. Que el Evangelio es la vida. Jesús dice, yo soy el camino, cómo vivimos, soy la verdad, lo que vivimos, y soy la vida. ¿Por qué vivimos? La razón por qué vivimos. Miren como lo dice al final. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. El Evangelio es la vida. Yo quiero vivir para demostrarle al mundo que Cristo no murió en vano. Yo quiero que mi vida realmente refleje ese entendimiento del Evangelio, ese entendimiento de mi relación con mi Señor. Yo quiero que mi vida sea una prueba de la gracia de Dios en mi vida. Y que mi vida realmente sea un reflejo, una reflexión de la vida de Jesús. Ahora, yo sé, yo les digo sinceramente, honestamente, con toda transparencia, yo no lo puedo hacer perfectamente. Yo, más días que menos, no lo hago bien. Pero este es mi deseo. Esto es lo que yo quiero, porque yo
entiendo lo que Jesús hizo por mí. Yo entiendo lo que Él hizo y por eso yo estoy haciendo todo lo que yo pueda hacer para conformar mi vida a la realidad de quién Él es. Yo me voy a tropezar. Yo voy a cometer errores. Yo voy a decir cosas que no debo decir. Y los puedo decir en ira, los puedo decir de mal humor, los puedo decir en maneras que no son perfectas y realmente traigan heridas en la vida de otra persona. Y ese no es mi deseo, pero eso es la realidad. Pero cuando yo entiendo la razón por la cual yo vivo, cuando entiendo que Jesús es la vida, que el Evangelio es la vida, que eso es la totalidad de lo que Dios quiere para mí, si ese es nuestro deseo, eso realmente cambia. Eso cambia cómo nosotros intentamos de vivir. Nuestras motivaciones deben ser glorificar a Dios. Deben ser expandir el reino de Dios. Deben ser buscar a aquellos que todavía no conocen a Dios, que están perdidos. ¿Y por qué esas cosas deben ser nuestras motivaciones? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue las razones por las cuales Jesús entró en este mundo. Eso fue lo que sus propósitos. Jesús cumplió esos propósitos en su vida, trayendo la gloria más profunda que Él pudo a Dios, ayudando a aquellos que escucharon el Evangelio que Él predicó para que el reino continúe expandiéndose y constantemente buscando a aquellos que estaban perdidos, constantemente buscando a aquellos que se sentían fuera de la gracia de Dios, fuera de la misericordia de Dios, fuera de la bondad de Dios. Y Él siempre estaba llamando a aquellos que querían recibir todo lo que Dios quería para ellos. Siempre lo estaban llamando así. Ven a mí, todos aquellos que se encuentren débiles, afligidos, con cargas. Vengan a mí, reciban de mí. Dejen que yo levante todas esas cosas fuera de sus hombros para que puedan realmente disfrutar de la gloria de Dios. Lo que yo he encontrado en los últimos años es que la vida del Evangelio no es complicada. No es complicada lo que Dios quiere de nosotros, pero tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Que hay un costo para ser como Cristo. Que hay un costo en cómo nosotros vivimos con Cristo. Nuestra razón para ser cristianos es el agradecimiento. Eso es lo que nos dijo el obispo. Y lo repite frecuentemente. Él dice que la única respuesta a la gracia de Dios es ser agradecidos. Esa es la respuesta mejor. Porque cuando nosotros realmente entendemos lo que Jesús hizo para nosotros, cuando Él entró y trajo la salvación por medio de su sacrificio en la cruz, cuando realmente entendemos eso, la única cosa que podemos decir es gracias. Porque nosotros no podemos hacer nada que se compare con esa acción de amor. Así que damos gracias porque sabemos lo que hemos ganado a través de Jesús. El Evangelio no es el lema de la iglesia, no es la consigna de la iglesia. No es solamente un decir que usamos para que la gente vengan a la iglesia. El Evangelio es la razón por la que existe la iglesia. El Evangelio es la razón por la cual nosotros nos reunimos. El Evangelio es lo que define la vida del cristiano. Para ser como Jesús, debemos sumergir nuestras mentes con un conocimiento de lo que es el Evangelio.
Por eso es que el tema de este año va a ser conocer el Evangelio. Yo quiero realmente conocer lo que es que Dios dijo, no solamente por profetas, no solamente por escrituras, sino por su propia voz en el verbo de Dios. Porque el Evangelio no es solo lo que queremos o pensamos que es. Muchas veces es algo más profundo. Conocer el Evangelio es conocer a Jesús en su totalidad. ¿Y cuántos de nosotros se cree tener un entendimiento suficiente de Jesús? Yo no. Hay tanto más que yo tengo que aprender acerca de Él. Hay tanto más que yo realmente no entiendo acerca de Él. Así que este año será un año de exploración. Es un año en que nos centraremos en lo que sabemos sobre el Evangelio, lo que creemos que sabemos y lo que Dios todavía tiene de enseñarnos acerca de este Evangelio que nosotros creemos. Consideraremos, ahí está. Consideraremos lo que significa conocer el Evangelio. Y haremos eso mirando la perspectiva del evangelista Marcos. El Evangelio de Marcos será el Evangelio de enfoque para este año. Así que quiero hacer un reto este año, empezando hoy. Yo quiero que lean el Evangelio de Marcos cada mes, por lo menos una vez. No es largo. Si lo hacen en una sentada, te toma 1:30, 2 horas. Pero no tienen que ser así. Tomen su tiempo. Cada mes traten de leer el Evangelio de Marcos. Porque queremos conocer el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios en Jesús? Comenzaremos a considerar este Evangelio un poco más intencionalmente a medios de años. Pero cada vez que se usa un evangelio, si es posible, usaremos el Evangelio de Marcos en este año. No es que no vamos a usar los otros evangelios, no lo vamos a estudiar, es que el enfoque va a ser Marcos. Porque queremos conocer el Evangelio en una manera diferente. Y vamos a usar la perspectiva de Marcos como nuestra perspectiva principal en este año. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, este momento que nos has concedido. Señor, te pido en esta hora que nos ayudes a ver en una manera nueva, diferente, que tú, Hijo Jesús, nuestro Señor, no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es en sí mismo la totalidad de las buenas nuevas que hemos recibido. Ayúdanos a ver a Jesús como el Evangelio. No solamente el Evangelio como un mensaje acerca de Jesús. Ayúdanos en este año, Señor, a conocer el Evangelio, a conocer a nuestro Señor, a conocer a Jesús, para que podamos realmente vivir vidas que reflexionen tu carácter y tus propósitos en nuestras vidas en este mundo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta este punto en nuestras vidas y todo lo que has prometido hacer en los días, meses y años que vienen. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.